El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, bienvenidos una vez más a Signos Vitales, el espacio que tenemos desde AUPAN Televisión para poder informarlos, orientarlos y educarlos en temas que tengan que ver con la promoción y prevención de su salud y su bienestar. Hoy estamos saludando a Verónica Vargas Gómez, ella es médica general del municipio de Andes, con quien estaremos hablando sobre la diabetes, un tema muy sugerido por todos ustedes. Doctora, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Mariana. Bueno, doctora, como lo mencioné, pues hoy vamos a hablar de la diabetes, diferentes preguntas hay alrededor de ese tema, mitos, todo lo que vamos a aclarar durante estos minutos. Pues comencemos por definir qué es la diabetes. Bueno, Mariana, primero para saber qué es la diabetes hay que conocer qué pasa en un cuerpo normal de una persona que no tiene diabetes, ¿cierto? Resulta que cuando comemos, todos los nutrientes van a ir a convertirse en pequeñas moléculas que se llaman glucosa, que es lo que conocemos como el azúcar, ¿cierto? Cuando la sangre tiene el aumento de la glucosa, hay unas células del páncreas que aumentan la insulina. Lo que hace la insulina es funcionar como una llave que deja entrar esta glucosa a las células y es la que va a generar toda la energía de la célula. Resulta que cuando hay diabetes, la persona no produce esta insulina o cuando la produce mal o muy poca, entonces toda la glucosa no va a entrar a la célula, sino que se va a quedar acumulada en la sangre y ahí se va a generar la enfermedad, que es la enfermedad del metabolismo, es crónica y tiene pues varias complicaciones de las que vamos a hablar. Bueno, entonces ya mencionamos básicamente cómo es normalmente una persona pues que no tiene diabetes y cómo funciona en el cuerpo, pero entonces cómo es precisamente vivir con diabetes. Listo, pues vivir con diabetes depende del grado de enfermedad que tenga la persona, ¿cierto? Una persona que tenga diabetes puede llevar su vida normal, con dieta, con ejercicio, puede estar controlada, incluso hay algunas que entran como en un periodo de remisión, donde ya es como si no tuvieran nada, simplemente se acostumbran a sus cuidados y pueden seguir una vida normal. ¿Eso del periodo de remisión qué es, doctora? Bueno, la diabetes es una enfermedad que generalmente no tiene cura, porque hay varios tipos, también de los que vamos a hablar, pero hay unos que se pueden cuidar con dieta, con ejercicio, y es como cuando la enfermedad está controlada, en la que no necesitamos como tratamiento con medicamentos u otras drogas inyectables para controlarla. ¿Hay de pronto algunas personas por condición o por edad que sean como más propensas de pronto a sufrir de diabetes? Sí, hay varios factores de riesgo, por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo, el estilo de vida que no sea pues como saludable, el consumo de licor, la dieta rica en grasas, en carbohidratos. Hay otros tipos de diabetes que son como hay que tener en cuenta los antecedentes familiares, por genética, en mujeres que hayan tenido diabetes gestacional, mujeres con síndrome ovario poliquístico, que la persona sufra de dislipidemia, que es el aumento del colesterol y los triglicéridos, que sufra de la presión, y todas las personas mayores de 45 años, es como los principales factores de riesgo que tenemos. Al inicio mencionábamos que existen diferentes tipos de diabetes, digamos que tengo entendido que son dos los más comunes. Bueno, pues expliquemos cómo se comportan y qué ocasionan finalmente en el organismo los principales dos tipos de diabetes. Listo, hay varias clasificaciones, ¿cierto? Están los principales que son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. También está la diabetes gestacional y otros. Entonces la diabetes tipo 1 es la que les hablaba, donde hay una predisposición genética. Generalmente hay las células del cuerpo que se encargan del sistema inmune, van y destruyen esas células beta del páncreas, que son las que producen la insulina. Como el cuerpo destruye las células que producen la insulina, no va a haber como esa llave que nos ayuda a entrar la glucosa a la célula y la glucosa va a quedar acumulada en la sangre. Este tipo de diabetes se da principalmente o se desarrolla en la infancia por las alteraciones pues como genéticas que hay. Hay otros tipos de diabetes en el 1 que no se sabe por qué son, pero también se desarrollan pues como en la infancia. ¿Y estos cómo se comportan? Empieza pues como una persona joven
que empieza con los síntomas como de pérdida de peso, dolor abdominal, con mucha sed, con mucha hambre. Igual, los síntomas son similares a los de la otra diabetes que ya les voy a explicar, pero son así. Bueno, entonces, la diabetes tipo 2 es el más común, los que vemos en la mayoría de nuestros pacientes, y es que lo que pasa en la diabetes tipo 2, hay un aumento de glucosa, ya sea por la obesidad, por el sedentarismo o por la dieta rica en carbohidratos, donde aumenta mucho la glucosa en la sangre y la insulina se empieza a producir excesivamente. La idea de la insulina es que solo se produzcan algunos picos del día, supongamos solo cuando comemos, pero estas personas van a tener esa insulina siempre alta. Lo que pasa acá es que ya las células va a decir como ya no más, siempre estás alta, entonces va a ser resistencia a eso y la insulina que hay no va a funcionar, entonces no va a entrar la glucosa a la célula. Y entonces después con el tiempo la célula va a dejar de producir la insulina y ya pasa de que primero había una resistencia a la insulina y ya va a empezar a disminuir, entonces tampoco va a haber insulina. Esta se da principalmente en los que les digo que son como personas mayores, con obesidad, sedentarios. Ya otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional. La causa pues es como diferente, es que en las personas embarazadas, en el segundo y el tercer trimestre de embarazo hay ciertas hormonas que aumentan como esa resistencia también que ya les explicaba a la insulina. Inicialmente en el embarazo el feto y la mamá embarazada empiezan a consumir más glucosa, entonces se disminuye. Con el paso del tiempo hay unas hormonas que se aumentan en el embarazo, que son la progesterona, el cortisol, un factor que se produce en la placenta, que hacen que la insulina que hay no funcione bien, entonces es como similar a lo de la diabetes tipo 2, que como la que hay no funciona, la glucosa tampoco va a entrar a la célula, se va a quedar en la sangre y va a generar todas las complicaciones. Cuando la mujer tiene el bebé, esto se resuelve y generalmente quedan sin diabetes, pero esto ya es un riesgo de luego padecer diabetes tipo 2 y por eso hay que hacer como un seguimiento estrecho. Sobre todo también he escuchado algo de eso cuando la mamá, pues la mujer en embarazo tiene ese tipo de diabetes, es muy probable que el hijo o pues la hija también desencadene en algún momento la enfermedad. Sí, en el embarazo hay que tener mucho cuidado con esto porque hay muchos riesgos y es que el bebé pues ya en la edad adulta desarrolle diabetes, de que el bebé nazca como lo que llamamos macrosómico, que es un bebé muy grande, que haya dificultades para el parto porque no quepa por el canal vaginal, de parto pretérmino, de muerte y otras complicaciones. Digamos que de esas es como un poquitico más difícil de controlar porque es como propia de los síntomas y demás sustancias que uno como mujer tiene o maneja en el embarazo. Sí, hay algunas mujeres que son pues previamente sanas que la desarrollan, pero también hay formas de prevenirlo con la buena alimentación, con el ejercicio, con hábitos de vida saludables. Bueno, doctora, está muy interesante el tema, pero vamos a hacer una pequeña pausa para mensajes institucionales y ya regresamos para continuar hablando sobre la diabetes. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Por eso hemos iniciado investigaciones de energía eólica. Usemos nuestra energía para construir un país de todos, para todos. Ecopetrol. Yo cuando estaba pelado, el hermano mayor había comprado que es que una máquina. Y pues él se fue pues de la casa y dejó la máquina ahí. Y yo veía esa máquina y pues yo tenía un hermanito más pequeño, mantenía peludo y yo lo veía así todo peludo y yo un día me dio por pasarle la máquina y ahí donde inició todo. A mí me gustaban mucho los dibujos. Yo era encantado allá dibujando. Me gusta mucho la geometría, los dibujos así en 3D me gustan mucho, entonces
Y ya todo el mundo empezó a que lo recortara y así pues empezó todo. Yo pues no les cobraba, yo estaba, imagínense, los motilaba por 1000 pesos, hay veces pues no les cobraba y no tenían, pues yo los motilaba así gratis. Esto, la barbería, yo la veo como, sí, como un arte. La barbería y Aupan son para todos. Bueno, clase, hablemos sobre los tipos de energía. Existe la energía cinética, que es puro movimiento. La calórica es cuando un cuerpo le pasa energía a otro. Hay otra que se encuentra en forma de luz. La lumínica. También existe la energía potencial. Es energía en reposo, esperando ser activada. Hay muchos tipos de energía. Lo importante es usarla para hacer cosas buenas. Usemos nuestra energía para construir un país de todos para todos. Ecopetrol. En este programa llevamos 4 años al aire y seguimos siendo un espacio de servicio, formación y orientación para la comunidad en temas relacionados con el derecho. Recuerden que nuestras citas todos los jueves a las 6 y 5 de la tarde por Aupan Televisión. De muy pequeño me gustaba mucho dibujar. De hecho, recuerdo que en el salón hacía las planas y ellos me pagaban. Es muy lindo cómo se encuentran los sentimientos y el espíritu mientras que uno dibuja en la piel. Siento que uno se encuentra, es uno, con uno mismo. Esto, ya de querer tatuar en la piel, fluye, la verdad fluye. Y cuando uno a veces recuerda lo que sueña, no es un sueño, sino un mensaje. Lo más lindo de eso es que todas las piezas se van. Algunas vuelven, es muy rico, vienen por más. Las mismas piezas, ellas solas se recomiendan. Un tatuaje es un aguante de uno mismo para con uno mismo. Nos encantan las líneas eternas y muy precisas, nos encantan, nos fascinan. Como ese arte anárquico que parte un poquito del dolor, le puede cambiar la vida a una persona así. Porque cuando empecé nadie creyó en mí. Y es lo único que les recomiendo. Lo más importante es que nadie crea en ustedes. Si ya Dios los creó, es lo más importante. Cuando usted lo cree, lo crea. Las artes visuales y mi lindo canal de Aupan son para todos. Continuamos en Signos Vitales. Hoy estamos hablando sobre la diabetes de la mano de la doctora Verónica Vargas Gómez. Doctora, antes de la pausa hablábamos de esos tipos de diabetes más comunes y de cómo se comportan finalmente en el organismo, pero una persona que de pronto pues está apenas comenzando a padecer esa enfermedad a modo general, ¿cuáles son como esos primeros síntomas o signos de alarma que la persona debe saber identificar para consultar a ver si tiene pues finalmente diabetes? Listo, debemos tener en cuenta que cuando la persona empieza a desarrollar los síntomas no es porque ya tiene la glucosa aumentada hace poquito, sino que lleva muchos años, generalmente se dice que 5 años con la glicemia aumentada. Entonces empieza a desarrollar síntomas como pérdida de peso, lo que llamamos poliuria, que es que orinan mucho, polifagia, que comen mucho, polidipsia, que tienen mucha sed, les falta la energía, están fatigados, tienen náuseas, vómito, irritabilidad, dolor abdominal. Hay otros síntomas más graves, dependiendo pues del estadio de la enfermedad, donde los pacientes ya llegan con alteraciones del estado mental, deshidratados, con convulsiones y pueden incluso hasta morir. ¿Cuáles son entonces las complicaciones que puede tener esa enfermedad? Bueno, hay muchas complicaciones de la enfermedad y eso se da principalmente porque como la glucosa está aumentada en la sangre, daña los vasos sanguíneos, entonces va a dañar los vasos sanguíneos de diferentes órganos, como la retina, que causa lo que llamamos retinopatía diabética, y es que en la retina nosotros producimos como la visión, o sea, la imagen de lo que vemos, entonces la persona puede quedar ciega. En los riñones, lo que llamamos nefropatía diabética, el riñón va a dejar de funcionar, va a empezar a filtrar proteínas, los pies se van a hinchar, los ojos se van a hinchar, les va a dar piquiña en todo el cuerpo, hormigueo, y estos pacientes, si no se cuidan, pueden terminar en diálisis, que es que una máquina toca hacer como la función del riñón. Hay otras complicaciones como la neuropatía, que es que los nervios de los pies principalmente se empiezan a dañar y empiezan a perder la sensibilidad, entonces ellos ya no sienten la temperatura, el calor, la presión. Muchos de estos como que se aporrean una vez y no se dan cuenta, empiezan a generar ulceritas que van creciendo y ya cuando se dan cuenta
pues es súper difícil controlarlos y terminan con amputaciones. Otras complicaciones, aumenta el riesgo también de que se tapen las arterias por el colesterol que hay, entonces hay infartos cardíacos y cerebrales. En los hombres, por ejemplo, que tienen también diabetes, disminuye la testosterona, esto disminuye en ellos el deseo sexual, hay disfunción eréctil y muchas complicaciones más como cáncer, pancreatitis, hígado graso, entre otros. ¿Estas complicaciones qué tan común son? Depende, o sea, depende del grado en la que usted tenga la enfermedad. Generalmente la mayoría de los pacientes ya las empiezan a presentar porque, como les decía, cuando el paciente llega donde nosotros por los síntomas es porque hace mucho ya tiene la glicemia aumentada, entonces se debe mandar de una donde el oftalmólogo para que le revise los ojos, debemos evaluarle los pies, pero ya muchos de estos tienen las complicaciones también renales. Bueno, doctora, hacemos una pausa para ir a una de nuestras secciones, es consulta rápida. Aquí los televidentes mandan las preguntas que tienen con relación al tema y pues las respondemos en un tiempo breve. Tenemos para esta emisión 2, vamos a conocer la primera de ellas. Muy buenos días, soy Zuli y lo sigo desde Medellín. Quisiera saber cuánto es el consumo máximo de azúcar que puedo consumir, tenga o no tenga diabetes. Bueno, para responder esa pregunta hay que tener en cuenta, pues la OMS dice que un hombre normal puede consumir hasta 35 gramos de glucosa. ¿Eso es más o menos cuánto? 5 cucharaditas, 6, dependiendo. Y una mujer 25 gramos. Pero esto no es algo que esté estipulado como tal en los pacientes con diabetes porque hay que individualizar a cada uno. No es lo mismo que yo le pueda decir a una persona que esté controlada que puede consumirse 2 sobrecitos de azúcar en una que está súper descontrolada, en la que lo ideal es que no consuma nada. Todo eso tiene que ser de la mano de un nutricionista, que es el que le dice exactamente cuántas porciones puede consumir. Bueno, doctora, contestamos entonces esta pregunta. La que viene nos da paso para un tema que más adelante pues vamos a dar detalles, pero bueno, hay que contestarla. Esa es la segunda pregunta en consulta rápida. Hola, un saludo para todos, mi nombre es María Isabel y quisiera saber, además de la alimentación, ¿qué otro cuidado debo tener si tengo diabetes? Listo, esto es una pregunta muy importante porque los pilares del tratamiento son la dieta, los estilos de vida saludable, no consumir licor, hacer ejercicio, disminuir el consumo de azúcar, aparte pues como ya de los medicamentos que de pronto después se vayan a instaurar en el manejo. Bueno, Doc, también he escuchado un término que es la prediabetes. ¿Esto existe? Sí, ¿no? ¿Cómo se presenta? Bueno, sí, la prediabetes, pues algunos artículos ya hablan de que ese término no se usa, pero pues como para simplificarlo sí lo seguimos usando, y es que hay un punto en el que, por ejemplo, hacemos un tamizaje en todos los factores de riesgo que mencioné anteriormente y el paciente va a presentar como un valor de glucosa que no es normal, pero tampoco está en el rango ya de diabetes. En estos vamos a tener como más riesgo de presentar diabetes a largo plazo o a mediano plazo. O sea, Doc, perdón, que eso sería más fácil de controlar, pues evitar de pronto la diabetes, o igual al que le va a dar en esa prediabetes quedaría igual diabético. No, incluso en esos pacientes que llamamos prediabéticos no tienen indicación todos de un manejo farmacológico, principalmente los manejamos con dieta, con ejercicio y le hacemos un seguimiento estrecho para ver que sí se controlen. Si ellos son juiciosos puede que no lleguen a desarrollar la diabetes, pero pues algunos como que siguen como los estilos de vida que tenían y sí pueden presentar la diabetes después. Bueno, me surge a mí una duda. Al principio mencionábamos que la diabetes es difícil de prevenirse, pero en estos casos entonces, ¿diríamos entonces que la diabetes se puede o no se puede prevenir? Bueno, depende del tipo, porque recuerden que les hablaba de la diabetes tipo 1, que es más que todo por antecedente familiar, por autoinmunidad. O sea, si es hereditaria, ya sí o sí la va a padecer. Ese tipo de diabetes ya no se puede prevenir porque es algo que va en el cuerpo, en el sistema inmune, que no se puede controlar. Y es mucha la carga hormonal. Hay mutaciones y otros factores que se están investigando, hay unos que no se saben, pero esta diabetes, pues la literatura dice pues que como no hay manera de prevenirla. Pero la diabetes tipo 2, que es por los factores que ya les mencioné, sí se puede prevenir, incluso por eso hacemos el seguimiento en la prediabetes para evitar que luego se convierta en una diabetes.
Bueno, pues como ese espacio también es de prevención y cuidado de la salud, usted acaba de mencionar que se puede prevenir incluso la diabetes con una dieta saludable, con unos hábitos y estilos de vida que también pues como que fortalezcan a la persona y a su organismo. Entonces, en ese orden de ideas, en la consulta rápida teníamos la pregunta de, además de la alimentación, ¿qué otro tipo de cuidado? Vamos aquí a hacer énfasis en la alimentación, y es que alimentos se deben evitar, pues si yo tengo diabetes o si estoy como en ese proceso de ser diabético. Listo. Pues no es algo que tenga que ser como tal así, porque pues para mí es muy difícil decirle a un paciente deje de comer eso. Total. Y él me dice es lo único que tengo para comer. Y más cuando toda la vida ha comido de pronto eso mismo. Exacto, entonces yo lo que les digo, trate de disminuir pues el consumo de yuca, plátano, papa, que el sancocho tiene de todo, o sea, coman de solo uno, o disminuir pues que no coman tanto pan, tantas pastas, sino aumentar más como el consumo de frutas, de verduras, de cereales que sean buenos, de quinoa, de avena, frijoles, lentejas. Hay que tener en cuenta también que hay algunas frutas que tienen mucho contenido de azúcar, ¿Como cuáles? Como el banano, el mango, la naranja. Hay otras que no tienen tanto, como la fresa, la sandía, las frambuesas, que pueden consumir más. O sea, todas tienen, pero hay unas que tienen menos cantidad. Entonces el paciente me dice, no, es que yo me como las fruticas. Y dice, ¿qué fruticas come? Ah, mucho banano. Entonces yo como, no, pues hay que tratar pues como de mermarle a eso y aumentarle a otras. Bueno, Doc, vamos a otra de nuestras secciones antes de que se nos acabe el tiempo, y es cultura médica. Aquí le damos un término que tenga que ver pues como con el tema del día del televidente, para que se vaya apropiando y entendiendo más sobre esos términos médicos. Vamos con cultura médica. Glucómetro. Un glucómetro es un instrumento pequeño con una pantalla digital, la cual permite medir la concentración de glucosa en la sangre de forma inmediata en la comodidad de su casa, sin necesidad de trasladarse a un centro especializado. Existe el glucómetro tiras, el glucómetro sin tiras y aquellos que son glucómetros sin pinchazos. Luego de conocer entonces la palabra en cultura médica para esta semana, continuamos hablando sobre la diabetes. Se nos va acabando el tiempo, pero antes de cerrar es muy importante también conocer esa parte preventiva y de control, cómo se diagnostica, cómo se examina la diabetes. Listo, entonces debemos medir la glucosa de diferentes maneras, hay muchos exámenes. Les voy a hablar pues más o menos como de algunos. Está medir la glucosa en ayunas, que es un examen que se hace en la mañana. El paciente no debe haber comido nada 8 horas antes, medimos cuánto tiene la glucosa. Hay otro que se hace con una carga de glucosa, es que le van a tomar algo dulce y le toman el azúcar a las 2 horas. Y hay otro que nosotros usamos mucho, que nos gusta más, se llama hemoglobina glicosilada. Lo que pasa con este examen es que los glóbulos rojos, que son como las células que hay en la sangre, en la hemoglobina pueden pegar glucosa. Estos glóbulos rojos duran en la sangre 3 meses. Entonces, con la hemoglobina glicosilada vamos a ver cómo ha tenido el paciente el azúcar en los últimos 3 meses, y ahí podemos ver si ha estado juicioso o no. Porque, por ejemplo, el que medimos en ayunas, el paciente pudo haberse portado súper bien el día antes y la glucosa en ayunas me salió bien. Pero resulta que le medimos la hemoglobina glicosilada, que es de los últimos 3 meses, y nos damos cuenta que ha hecho trampa o se ha comportado mal pues, con la dieta en estos últimos meses. Entonces vemos que está alterada. Esta, aunque es muy buena, puede ser pues como un poquito costosa y no es confiable en todos los casos, por ejemplo en embarazadas, en pacientes que tengan diálisis donde la concentración de glóbulos rojos no es igual, o en pacientes con anemia. Entonces hay que individualizar a cada paciente, no es necesario hacerlo pues como en todos, hay que ver como las comorbilidades del paciente. ¿Y los tratamientos para una persona con diabetes cómo son, doctora? Bueno, eso también depende mucho del tipo de diabetes. Como les explicaba, por ejemplo, en la diabetes tipo 1 no tenemos nada de insulina porque las células se destruyeron. Entonces el pilar del tratamiento va a ser poner la insulina. ¿Sí? ¿Esa es cuando la persona se inyecta solita cada vez que come? ¿Cómo es que funciona esto? Listo, hay varios tipos de insulina. Hay una insulina basal, que es como la que está en el cuerpo aumentada de por sí, la que normalmente tenemos aumentada, y hay otras que los llamamos bolos. Es que la persona se va a ir a poner la insulina antes de comer, porque como les expliqué al principio, cada que comemos la glucosa aumenta y se tiene que haber como ese pico de insulina. Entonces la persona se pone la insulina antes de comer, y eso ayuda a disminuir la glucosa que entra con cada alimentación. En estos pacientes es muy importante que ellos mismos hagan su monitoreo con el glucómetro,
que eso se les explica a los pacientes que usan insulina, y es un aparatico donde usted se chuza un dedito, le sale una gotica de sangre, se mide el azúcar cuánto tiene, entonces ya mira a ver si está muy alto, si está muy bajito, a ver cuántas unidades se va a poner de insulina. Eso es como en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 hay muchos más medicamentos que actúan pues como según lo que queramos con el paciente. Entonces hay unos que aumentan la sensibilidad a la insulina. Lo que hacen es que, como ya les expliqué al principio, la insulina en la diabetes tipo 2 está como que aumentada, pero la célula dice no más, ya. Entonces lo que hace es como que ayudarle a esas células que sean sensibles a la insulina y puedan entrar la glucosa, más que todo en el músculo. Otros medicamentos que disminuyen la producción de glucosa en el hígado, otros que hacen que uno orine más glucosa para así disminuirla en la sangre. Tenemos, por ejemplo, unos que usan pues la mayoría, que son buenos, por ejemplo la metformina. La metformina es un fármaco que es seguro, ayuda a disminuir de peso, disminuye el riesgo cardiovascular, disminuye el riesgo de muerte y es accesible para casi todos los pacientes. Hay que tener en cuenta pues también que todo eso tiene que ir acompañado con la dieta, claro, con el ejercicio y pues teniendo un seguimiento estrecho de cada paciente, porque empezamos un tratamiento, ¿cierto? Medimos otra vez los niveles a los 3 meses, si vemos que está controlado podemos seguir ese tratamiento. Claro. Pero si vemos que no, debemos agregar más, otra vez a los 3 meses, más. Y hay que individualizar a cada paciente, quiero que, pues, que les quede muy claro, porque no lo que le sirvió al vecino me va a servir también a mí, puede que al vecino le sirva la metformina, pero a mí no, entonces no es que yo diga acá que la metformina es súper buena, entonces me voy a ir a tomar la metformina, no. O sea, hay muchos medicamentos para la diabetes que tienen que usarse según el paciente, por eso es que los tenemos que ver en controles. Bueno, doctora, ya estamos finalizando este espacio. Antes de despedir, quisiera que diéramos como esas recomendaciones finales para quienes nos están viendo en este momento. Listo. Para terminar, quiero que les quede pues como de esta charla los hábitos de vida saludables, el ejercicio. Se recomienda más que todo 30 minutos al día, por ahí 5 veces al día, de ejercicio aeróbico, que es salir a caminar rápido, gastar oxígeno, o sea, como que digamos que no podamos caminar, lo que llamamos ejercicio cardiovascular. La dieta, que ya les expliqué, todo esto de la mano de un nutricionista siempre. Entrar a los controles, prevenirlo con los factores de riesgo que tenemos. Todos los pacientes mayores de 45 años tienen que hacerse siquiera un examen de azúcar a ver cómo está. Ir a los controles, los que ya tengan la enfermedad, ser adherentes al tratamiento para evitar todas las complicaciones de las que ya le hablé. Ir al oftalmólogo, revisarse los pies y, muy importante, en los pacientes más que todo que usan la insulina, reconocer los riesgos de los síntomas de la hipoglicemia. La hipoglicemia, por el contrario, es cuando el azúcar ya se disminuye mucho y puede causar síntomas como mareo, debilidad, convulsiones, irritabilidad, y eso también puede ser mortal para ellos. Bueno, doctora, muchas gracias por haber estado en Signos Vitales y habernos hablado sobre la diabetes, consejos muy importantes pues para quienes tienen y para quienes no tienen esa enfermedad. Esperamos tenerla por acá prontamente. Gracias, Mari. Bueno, televidentes, a ustedes también gracias por haberse conectado con este espacio, por cada semana estar conectados con Signos Vitales. Recuerden que los temas también los pueden sugerir a través del WhatsApp 312-258-5044. Nos vemos la próxima semana con otro tema de salud y de bienestar. Hasta pronto.